como le decía, las medidas de tendencia central establecen un tipo de ordenamiento de los datos alrededor de uno de ellos, ¿verdad? Y entonces en ellos teníamos la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora vienen los fractiles. Y los fractiles también son medidas de posición. Sí, por acá voy a colocar. Son medidas de posición. Específicamente, ¿qué es lo que hace un fractil? Lo que hace es dividir al grupo de datos en partes iguales. Y en los fractiles vamos a encontrar tres tipos de fractiles. ¿Cuáles van a ser esos tres tipos de fractiles? Primero están los cuartiles. Los cuartiles se simbolizan con la letra Q, ¿sí? La Q es la que los simboliza y cuartiles significa cuatro partes, ¿sí? Cuatro partes iguales. Luego está el siguiente, que son los deciles. Bueno, los deciles, la letra que lo representa es la letra D, y deciles, tal como su nombre lo dice, yo creo que ustedes entienden que son 10 partes iguales. Y por último, están los percentiles. Y la ecuación de su símbolo va a ser la letra P, y los percentiles es dividir el conjunto de datos en 100 partes iguales. Bueno, definitivamente dentro de esto va a haber dos datos que no se van a buscar nunca, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estos? Entonces, para ello, les voy a representar, digamos, esta línea representa a nuestro conjunto de datos. La mediana, que era una medida de tendencia central, tiene que ver con estos fractiles, porque es una medida de posición. Entonces, la mediana es la mitad. Si estoy hablando yo de cuartiles, entonces voy a estar diciendo que hay cuatro partes iguales. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, miren, en cuartiles, y eso ya es del día de hoy, solamente vamos a buscar el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Por qué no se va a buscar el cuartil 2 y el cuartil 4? Bueno, el cuartil 2 no se va a buscar porque este es la mediana, ¿sí? La mediana es el cuartil 2. Y este tampoco se va a buscar el cuartil 4 porque ese es el último dato, ¿sí? Entonces, no se va a buscar. Solamente el 1 y el 3. Si fueran los deciles, el que no se va a buscar es el decil número 5, ni el número 10. Esos serían los que no se buscarían, ¿sí? En cuartiles, digo, 2 y 4. En deciles es el 5 y el 10. Y si fueran los percentiles, con los percentiles no se va a calcular el 50 ni el 100. De ahí todos los demás. Sí se calcula. Las ecuaciones entre estos son similares, y si ustedes es que se recuerdan de la ecuación de la mediana, van a ver de que tiene la misma forma, ¿sí? Ahora, lo que va a variar entre estas definitivamente es una, el símbolo que lo representa, y otra, el número que lo divide. Aquí, como vamos a trabajar cuartiles, va dividido entre 4 porque son 4 partes iguales. Cuando sean deciles, va a ir dividido entre 10. Cuando sean percentiles, va a ir dividido entre 100. Bueno. Entonces, después de ya haber aclarado qué son los fractiles
y específicamente que es un cuartil, que es una división en 4 partes iguales. Entonces, hoy vamos a estar trabajando el cálculo de cuartiles en distribución de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes ven acá, tenemos la letra Q y luego este tiene un subíndice K. La letra K, ustedes lo ven acá, dice que es el cuartil buscado. Entonces, si a nosotros nos piden calcular, mire, calcule el cuartil número 1. Entonces, en lugar de la letra Q, yo voy a colocar 1. Y observen de que está acá y también está en la ecuación. Dice KN, ¿sí? Aquí hay una multiplicación, es decir que el número de cuartil que se está buscando se va a multiplicar por el total de datos y se divide entre el número. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a trabajar el cálculo del cuartil 1 y cuartil 2 con el siguiente conjunto de datos. Voy a borrar acá las anotaciones que había hecho, solo me dicen si ya las copiaron para poder borrarlas. Ya, profe. Pues voy a borrar y vamos a iniciar. Bueno, ya los demás símbolos, ya ustedes ya los tienen ahí, creo que hasta cierto punto de memoria, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar acá y lo primero que vamos a calcular es la posición, ¿sí? Como son medidas de posición, primero buscamos la posición de en donde se va a estar ubicando el cuartil. Vamos a buscar el cuartil número 1. Entonces, la posición está dada por KN dividido 4. Ahí es en donde vamos a sustituir nuestros datos. Entonces, K, si vamos a buscar el cuartil 1, entonces va a ser 1 por el total de datos que ustedes observan acá es 35 y dividido 4. Bueno, 1 por 35 es 35 y 35 dividido 4 es 8.75. Entonces, ese número es el que vamos a buscar en nuestra frecuencia acumulada. Recuerden, chicos, que en este caso las tablitas que ustedes van a tener solo vienen con la frecuencia. Ustedes van a tener que calcular la frecuencia acumulada. Ya no explico la frecuencia acumulada porque, pues, está. Ya le hemos venido trabajando durante bastante tiempo. Entonces, miren, ese 8.75, si ustedes observan, se va a ubicar acá en esta fila. ¿Sí? Ahí es en donde está el 11. Entonces, ahí voy a marcar. Entonces, ahí en esa fila se ubica el cuartil ahora. Entonces, ¿qué otros datos voy a necesitar? Primero, el límite real inferior. Entonces, ¿cuál es el límite inferior acá? Es 70. A ese le vamos a restar 0.5. Pues 70 menos 0.5 es 69.5. Entonces ahí ya tenemos el límite real inferior. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Intervalo. Sí, el intervalo, también la frecuencia acumulada anterior. Miren, frecuencia acumulada anterior acá es 5. Ese solamente ahí se observa. Necesitamos la frecuencia del intervalo, que es 6. Y como nos dijo ahí Daddy, también necesitamos el intervalo. El intervalo, pues ahí tenemos, miren, el inferior es 70 menos el anterior, 60. Entonces la amplitud es 10. Bueno, y entonces ahí tenemos los datos necesarios para calcular ahí el cuartil. Entonces voy a copiar la ecuación. Acá voy a ir cambiando de una vez. Entonces voy a cambiar la K por el número 1, porque estoy buscando cuartil. El límite real inferior es 69.5.
Y esta parte de KN dividido 4 ya lo hicimos. Entonces ahí colocamos ese valor que nos dio 8.75. La frecuencia acumulada anterior es 5. La frecuencia del intervalo es 6 y la amplitud es 10. Entonces vamos a ir resolviendo esto. Primero vamos a resolver lo que está ahí entre el paréntesis. Decimos 8.75 menos 5. Esto es 3.75. Y ahora esto, este 3.75 se debe de dividir entre 6. Esto nos da 0.63 aproxima. Ahora 0.63 por 10 es 6.3. 6.25. Como estamos aproximando, tomamos así el valor, ¿sí? Cuando realizamos una aproximación, no tenemos que arrastrar los datos que teníamos antes. Volvemos a escribir el número. Entonces, ahora la respuesta. Y entonces sumamos 69.5 más 6.3. Entonces ahí nos da de respuesta 75.8. Y entonces ahí está resuelto. Ese es el valor del cuartil número 1, 75.8. ¿Dudas? No. Bueno, si alguien tiene alguna duda, la puede hacer. Entonces vamos a ir entonces ahora al cálculo del cuartil número 3, ¿sí? Siempre de este mismo conjunto de datos. Me confirman si ya copiaron para poder avanzar. Ya. Aún no, profe. Pero un poco. Ya, profe. Gracias. Ya, profe. Ya no falta nadie. Continúo. Entonces, ahora vamos a calcular el cuartil número 3. Pues ahí está KN, dividido 4, entonces aquí, ahora acá lo vamos a cambiar por 3. Y entonces decimos ahí, 3 por 35. Nos da 105 y dividido 4 nos da 26.25. Entonces, ese 26.25 lo buscamos en la frecuencia acumulada y vemos que se ubica acá en ese número 33. Entonces, ahí marcamos nuestra posición. Entonces, el límite real inferior, 90 menos 0.5. Esto es 89.5. La frecuencia acumulada anterior aquí es 25 y la frecuencia del intervalo es 8. Y la amplitud sí es la misma, ¿verdad? Vamos a utilizar los mismos intervalos, 90 menos 80. De igual manera es 10. Entonces ahí tenemos los datos. Ahora vamos a utilizar pues nuestra ecuación para poder resolver. Entonces vamos sustituyendo. Primero cambiamos la K
por el número 3. Y entonces ahí dice que vamos a calcular el cuartil número 3. Esto es muy importante. Si iniciando por esto, ustedes no están utilizando bien la simbología, entonces ahí ya van a tener puntos menos. Entonces tenemos ahí, el límite real inferior es 89.5, la posición ya la buscamos, es 26.25, la frecuencia acumulada anterior es 25 y la amplitud es 10. Entonces, resolvemos lo que está entre el paréntesis y decimos primero 26.25 menos 25. Esto nos va a dar 1.25. Ahora, como siguiente paso, vamos a dividir 1.25 entre 8. Esto aproximado nos da 0.16. Ahora realizamos la multiplicación. 0.16 por 10 nos da 1.6. Entonces, por último, acá sumamos 89.5 más 1.6. Y eso es 91.1. Entonces, así, si ven, el cálculo es bien sencillo. Solamente es de seguir los pasos en orden, ¿verdad? Y algo muy importante, y es en donde varios han cometido error, es en ubicar la posición correcta. ¿Sí? En ubicar la posición correcta, porque si no, aunque mis datos, aunque todo mi proceso esté bien en sí, como estructura, pero si yo no ubico la posición correcta desde el inicio, automáticamente voy a tener error, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, no sé si hay alguna duda. No, profe. Y los demás, No, profe. bueno,